problemas para poder asistir a los laboratorios presenciales. Necesito la lista para el día de hoy, ¿ok? Así que comuníquense con él o a través de Cristina para poder obtener la lista lo más rápido posible, ¿ya? Todos los que van a tener problemas en asistir a los laboratorios presenciales, por favor, una lista confirmando que van a querer los laboratorios virtuales. Listo, chicos. A ver, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? ¿Qué fue lo último que hicimos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo último que hicimos la clase pasada? Ok, capilaridad, ¿cierto? Propiedades de los fluidos, capilaridad. Okay. Entonces terminamos toda la diapositiva de la semana 1. Vamos a hacer la diapositiva ahora de la semana 2. Vamos a compartir pantalla. Listo, ahí logran ver la diapositiva, ¿cierto? Excelente. Vamos a ingresar para poder ver todos los mensajes. A ver. Un segundo, por favor. Listo, ahora sí. Ahora sí puedo ver sus mensajes. Ya. A ver, propiedades de los fluidos e hidrostática. Vamos a continuar con las propiedades de los fluidos. Lo que nos toca ahora es viscosidad. La viscosidad básicamente es una propiedad del fluido que ofrece resistencia al movimiento. ¿Okay? Acá nos dice propiedad del fluido que ofrece resistencia al movimiento relativo a sus moléculas. Quiere decir, por ejemplo, acá vamos a expresarlo de esta forma. Tengo una placa móvil, una placa que se está moviendo hacia la derecha. Hay una fuerza que está actuando y se está moviendo hacia la derecha. Esta placa va a tener una determinada velocidad. Vamos a decir, velocidad es U, ¿ok? Entonces tengo la velocidad. El fondo no se mueve, ¿ok? El fondo es fijo. Sobre el fondo voy a poner un eje coordenado, eje X y eje Z. Este es el eje coordenado. Ahora, en el centro voy a incluir un fluido. Por acá va a haber un fluido. Ahora, este fluido va a interactuar con esta placa móvil. Ahora, si divido el fluido en pequeñas porciones, en pequeñas láminas de fluido, vamos a ver algo parecido a esto. Por ejemplo, el fluido o la lámina de fluido más cercana a la placa móvil va a adquirir la misma velocidad que tiene esta placa móvil. Si esta placa móvil tiene una velocidad U, el fluido más cercano en contacto con la placa va a tener la misma velocidad U. Entonces, el fluido se mueve más rápido en la parte superior. ¿Por qué? Porque en el fondo, como nada se está moviendo en el fondo existe una base fija, la velocidad acá va a ser 0. Quiere decir que hay una variación de perfil de velocidad. La velocidad va a ir variando con respecto, me muevo en Z, en el eje coordenado Z. Mientras más arriba,
mayor va a ir siendo la velocidad. ¿Por qué? Porque hemos elegido que solamente una de ellas se está moviendo, solamente una placa que se está moviendo. Entonces evaluamos. Y vamos a ver que las capas intermedias van a tener una forma similar a lo que vemos acá. Por tanto, hay una velocidad en función de z. Dependiendo de esto, vamos a tener un perfil de velocidad lineal. Vemos que forma una línea, uno de parabólico, dependiendo. En un problema te pueden decir, el perfil de velocidad es parabólico. Entonces ustedes tienen que trabajar en base a eso. Me pueden decir, el perfil de velocidad no, es lineal ahora. Entonces ustedes tienen que trabajar con este otro perfil. Hacemos un detalle, un zoom, como dice, a esta zona de acá. Vamos a ver que la variación entre cada una de estas porciones de fluido es un dz, un diferencial de z. Y la variación existente de las velocidades de cada uno de estas dos capas de fluido, la variación va a ser diferencial de u. Quiere decir que va a haber una razón por la cual esta velocidades va a ir variando y va a ser diferencial de u. ¿Ok? Por eso acá ponemos el primero, su velocidad es u. El segundo es la velocidad u menos este diferencial de u. El tercero sería el u menos dos veces el diferencial de u y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, existe una relación que corresponde al esfuerzo, el esfuerzo cortante. Este es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante depende de la fuerza y el área, pero también existe una relación del esfuerzo cortante que relaciona esta diferencial de U con respecto a Z. A esta formulación que vemos acá se le llama la fórmula de la ley de la viscosidad de Newton. Esta fórmula vamos a emplearla en el curso, ¿ya? Para los problemas, esta fórmula es importante. Donde vemos que la relación es el esfuerzo, la viscosidad dinámica, el gradiente de velocidad, fuerza, la fuerza con la que se está moviendo la placa móvil, y el área de contacto con el fluido. Por ejemplo, acá el área, podríamos decir que es todo esto. El área de contacto con el fluido. ¿Ya? Este sería el área, por ejemplo. Listo. Y acá nos mencionan, en esta parte de acá nos mencionan, el esfuerzo cortante se puede definir como la fuerza requerida para deslizar una capa de área unitaria de una sustancia sobre otra capa de la misma sustancia, teniendo unidades similares a la presión. Todo esto hace referencia a esta parte de la fórmula, fuerza entre unidad de área, ¿ok? Acá vemos que esto va a ser fuerza, ya hemos dicho. Esto es igual a la fuerza entre el, ¿cierto? Tenemos esta formulación que es la que vamos a emplear. Ahora, esto que vemos acá, este mu, es la viscosidad dinámica, ¿ok? Este es la viscosidad dinámica. Ahora, hay una relación que compara o nos indica la relación existente entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. Habíamos que es la viscosidad cinemática.
Y esta es la viscosidad dinámica. Entonces, si en un problema a nosotros nos indican, calcule la viscosidad cinemática, ustedes pueden calcular primero cuánto vale la viscosidad dinámica. Teniendo la viscosidad dinámica y el tipo de fluido que vamos a analizar, calculamos la viscosidad cinemática. ¿Hasta acá todo está claro? ¿Sí? Listo. Siguiente propiedad de fluido, presión de vapor. Vamos a ver la presión de vapor. Nos dice, si el líquido ocupa una parte de un recipiente cerrado, las moléculas que escapan no se pueden difundir ilimitadamente, sino que se acumulan en el espacio libre por encima de la superficie del líquido. Y ahí se establece el equilibrio dinámico entre los átomos de las moléculas que se escapan y las que vuelven a él. Esta parte de acá hace referencia, por ejemplo, algo que usualmente lo hacemos, por ejemplo, ponemos agua en una olla, lo tapamos y lo ponemos en la cocina, prendemos la cocina. ¿Qué podemos observar que sucede con el agua? ¿Qué observamos? Ya empieza a moverse, ¿cierto? Ya, ok, ¿qué más? ¿Qué sucede? Se evapora. Ok, sale vapor, se evapora. ¿Y qué pueden observar en la tapa? Bueno, si ya está empezando a calentar, abren la tapa. ¿Y qué observan en la tapa? Gotas de agua, ¿cierto? ¿Cómo llegaron esas gotas de agua ahí? Básicamente lo que sucede es que el líquido se evapora, empieza a evaporarse. Estas moléculas liberadas humedecen el aire seco. Este aire seco lo humedecen. Y ahí es donde se forman esas gotitas de agua en la tapa. ¿Ok? Entonces, la presión de vapor depende de quién. Depende básicamente de la temperatura que vamos a emplear. ¿Ok? Esto hace referencia a este concepto que hemos leído acá. ¿Ya? A ver, continuamos. Habitación. Cavitación, a ver, para explicarlo de una forma más sencilla esta parte, vamos a analizar este esquema. Esto vamos a decir que es un grupo de tuberías, vamos a poner acá. A ver. Ajá, Bernoulli, claro. Una ecuación conocida por ustedes. ¿Eh? Esta parte tiene un área A1 y esta parte pequeña tiene un área A2. Y por acá vuelve a tener la misma área A1. Pero vamos a decir que este punto es 3. ¿Okay? Por acá vamos a decir que es el punto 2. Y por acá vamos a decir que es el punto 1. Listo. Vamos a analizar de 1 a 2. ¿Qué podemos decir? A ver, vamos a ver. Si pongo mi nivel de referencia en la ecuación de Bernoulli, ¿quién se va? Mi nivel de referencia lo pongo por acá. ¿Quién se va en la ecuación de Bernoulli? Ajá, los Z, ¿cierto? Ah, acá ya estaba. Ya, se van los Z. Ok, se van los Z. Ahora,
¿Qué podemos decir respecto a la velocidad 1 y la velocidad 2? ¿Quién es mayor? Ok, la velocidad 2 mayor a la velocidad 1, ¿cierto? Esto por la ecuación de continuidad. Caudal de 1 va a ser igual al caudal de 2. Quiere decir velocidad 1, área 1, igual a la velocidad 2, área 2. Sabemos que el área 1 es mayor, vamos a ponerlo así como una flecha, que el área 1 es mayor al área 2. Por lo tanto, el área 2 va a tener una flecha más pequeña. Listo. Si tengo que el área 1 es mayor al área 2, para que se cumpla esta igualdad, ¿cómo tienen que ser las velocidades? Tiene que cumplirse que la velocidad 2 tiene que ser mayor a la velocidad 1, ¿cierto? Listo, ahora sí. Poner acá a la velocidad 1. Ya. Entonces, vemos que la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1. Ahora vamos a expresarlo esto acá. Vemos la velocidad 2, o sea, esta componente relacionada a velocidad es mayor a esta otra componente relacionada también a la velocidad. Velocidad 2 mayor a la velocidad 1. Lo expresamos de esta forma. Ahora, tiene que cumplirse la igualdad de que todo esto es igual a todo esto de acá. ¿Cómo tiene que ser la presión en 1? Todo esto tiene que ser igual a todo esto de acá, para que se cumpla la igualdad. ¿Cómo tiene que ser la presión en 1? ¿Cómo tiene que ser la presión en 1? Ajá, hay contradicciones, a ver. Mayor, menor, mayor, menor. A ver, vamos a ver. A ver, sabemos que esta componente es mayor a esta otra componente, ¿cierto? Pero tiene que cumplirse la igualdad de que todo esto relacionado a la presión y la velocidad va a ser igual a todo esto de acá. Si de antemano sabemos que esta componente es mayor a esta, la velocidad 1 no puede, la presión en 1 no puede ser igual a la presión en 2, porque tiene que cumplirse la igualdad. ¿Quién tiene que ser mayor? La presión 1 tiene que ser mayor a la presión 2 para que se cumpla la igualdad. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? La presión 1 tiene que ser mayor a esta otra presión para que esta igualdad se siga cumpliendo. Entonces, hemos determinado que el fluido está pasando de una presión mayor a una presión menor. Vamos a poner acá que la presión en 1 es mayor a la presión en 2, ¿cierto? Entonces estamos pasando de un punto de mayor presión a un punto de menor presión. Entonces el fluido va a viajar hacia la derecha y va a formar pequeñas burbujas. ¿Ok? Acá va a formar unas pequeñas burbujitas al momento que pasa de una presión alta a una presión baja. Ahora, de punto 2 al punto 3, el fluido va a pasar de una zona de baja presión a una zona de alta presión, ¿cierto? Entonces acá vamos a decir que la presión 2
es menor a la presión que va a haber en 3, que va a ser muy parecido a lo anterior, ¿cierto? ¿Qué sucede con el fluido al pasar de una zona de baja presión a una zona de alta presión? Esas pequeñas burbujas que empezaron a formarse empiezan a reventarse porque está pasando a una zona de alta presión. Entonces, al recibir alta presión por todos lados, esa burbujita se revienta. Y eso es básicamente lo que vemos acá. Hay formación de burbujas y luego estas, al pasar a una zona de alta presión, se revientan. Ahora, habíamos hablado de que en los fluidos, todos los fluidos tienen pequeño material particulado, ¿cierto? Ejemplo de eso habíamos dicho, por ejemplo, si cerrábamos un ambiente totalmente y íbamos después de una semana, veíamos que había polvo sobre las mesas, ¿cierto? Esos serán pequeñas partículas que tiene el fluido. En este caso, el agua también tiene pequeño material particulado, muy pequeño. Este material particulado está viajando como parte de todo el fluido. Cuando revientan esas burbujas, debido a una alta presión, se revientan esas pequeñas, ese pequeño material particulado está dentro de la burbuja, entonces empieza a caer. Ahora, ¿qué sucede? Para que puedan entender lo que sucede en esta parte, ¿qué sucede si, por ponerles un ejemplo, yo le digo, ¿saben qué, chicos? Es carnavales. Y voy a inflar unos globitos de agua y se los voy a tirar a uno de sus compañeros. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Le voy a hacer daño a su compañero? Le tiro en el brazo. ¿Qué le va a suceder a su compañero? Quizás se le ponga un poquito roja la piel, pero no va a pasar nada extremo, ¿cierto? Ok, lo voy a mojar, pero en la piel básicamente no le va a pasar nada, a lo mucho se pondrá un poquito rojo y nada más, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si al mismo globito de agua le echo pequeñas piedritas? Igual se lo tira en el brazo a su compañero. ¿Qué sucedería ahí? ¿Le voy a hacer daño? Ok, ahí sí le va a doler más, me dice, pero sí le voy a hacer daño. Su piel va a quedar con pequeños puntos rojos, ¿cierto? Debido a que las piedritas que están actuando. Algo muy parecido sucede en este proceso de cavitación. Vemos que el fluido tiene material particulado, se forman las burbujas y en esta zona en el que pasa de una zona de menor presión a mayor presión, estas burbujas se revientan. Al reventarse, el material particulado existente empieza a colapsar sobre las estructuras sólidas, o sea, empieza a impactar sobre los lados y a largo plazo empieza a hacer daño a las estructuras cercanas. Es como el globito con piedritas. Inicialmente vamos a ver puntos rojos, pero si seguimos tirando y tirando y tirando, quizás le hagamos una herida más grande. ¿Ok? Seguimos tirando otro globito y otro globito y otro globito, vamos a ver que posiblemente le hagamos una herida más grande. Entonces lo mismo sucede acá. Se forma la burbuja por presión, esta empieza a colapsar y finalmente esos pequeños granos de material particulado causan erosión por el impacto mismo, por la fuerza misma con la que está cayendo. A esto hace referencia la cavitación. Y un ejemplo de esto es lo que vemos acá.
son efectos de cavitación en una turbina de acero. Vemos lo que ha pasado con la turbina de acero. Y esto no sucede de un día a otro, esto sucede a largo plazo, como les decía, ¿no? O sea, pequeñas partículas que van cayendo y van impactando sobre la superficie sólida. A largo plazo ocasionan daño. Y eso es lo que vemos acá. ¿Queda claro el proceso de cavitación? Excelente, chicos. Ya, continuamos. Hasta aquí hemos terminado todas las propiedades de los fluidos, ¿ya? Hemos terminado todas. Vamos a hacer un resumen de todas. La densidad, hemos visto la densidad, la concentración de masa por unidad de volumen. Hemos visto el volumen específico, que es el recíproco de la densidad, uno entre la densidad. El peso específico, la cantidad de peso por unidad de volumen, o también podemos expresarlo como densidad por gravedad. La densidad relativa, S, es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad de la sustancia conocida, que es el agua, o el peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. La presión es la fuerza que actúa por unidad de área. Y sabemos que siempre actúa de forma perpendicular a la superficie, ¿cierto? La tensión superficial, que se da en un ambiente de interacción aire-agua y se da por fuerzas cohesivas de las moléculas, ¿se acuerdan? La capilaridad es la altura o elevación que va a tener el fluido. Por ejemplo, decíamos un sorbete, ponemos un sorbete en jugo, vemos que esa elevación básicamente corresponde a la capilaridad. Y dependiendo del tipo de fluido, decimos si cóncava o convexa. La viscosidad básicamente ofrece una resistencia de movimiento relativo a sus moléculas. Y la expresión que vamos a usar es esta de acá, que obedece a la ley de la viscosidad de Newton. Y la presión de vapor, habíamos dicho que el líquido se evapora, humedece las zonas donde hay aire seco, ¿no? Y sabemos que la presión de vapor depende de la temperatura. Y por último, la cavitación, que es lo último que les he explicado, que por ejemplo, al pasar de una zona de menor presión a mayor presión, las burbujitas que se forman revientan y debido a que hay material particulado empiezan a colisionar o a hacer daño sobre las partes sólidas de las estructuras. Estas son todas las propiedades de los fluidos que hemos visto, es un resumen de todo. Lo que vamos a ver ahorita, vamos a hacer un poco más de énfasis en lo que es la viscosidad, ¿ok? Y volvemos a la estructura que habíamos visto. Decimos que existe una placa fija, que es esta acá la base. Hay una placa móvil que tiene una velocidad U, el cual está siendo forzado por esta fuerza E. Si pongo mis ejes coordenados, voy a decir que este es el eje X y el eje Z. En la superficie cercana a la placa móvil, el fluido se va a deformar y va a adquirir una velocidad igual a la de la placa móvil. Y en fondo la velocidad va a ser cero, formando un perfil de velocidad que puede ser lineal, puede ser parabólico, ¿ok? La fórmula que empleamos es esta, que es la ley de la viscosidad de Newton o ley de la fricción de los fluidos. Hasta acá era lo que ya habíamos explicado antes. Ahora vamos a ver qué quiere decir esta ley de la viscosidad de Newton. Si les pido, quiero que hagan un esquema de esta ecuación. Vamos a poner acá, de esta ecuación de acá. Y les digo que en el eje X va a ser el gradiente de presión y el eje Y va a ser el esfuerzo.
¿Cómo graficaría dicha formulación? ¿Cuál sería la forma que tendría esta ecuación? Ah, me dice lineal, perfecto. Sería lineal. Entonces vamos a dibujarla acá. Vamos a poner acá una línea. Listo. Decimos que va a tener una forma lineal. Entonces, esto es característico de un fluido newtoniano, ¿ok? Poner acá de un fluido newtoniano. Puede ser que en un problema les digan, utilizando la ecuación o asumiendo que es un fluido newtoniano, hacer lo siguiente. Entonces, si le dicen, asumiendo que es un fluido newtoniano, en automático ustedes tienen que acordarse que esta ecuación se aplica para un fluido newtoniano. Ahora, ¿existen fluidos no newtonianos? Sí existen. Vamos a hacer el esquema general, ¿ya? Poner acá, por ejemplo, por ejemplo, este otro, o este otro de acá. Listo. Los que están en verde son fluidos no newtonianos, ¿ya? Estos que están en verde, fluidos no newtonianos. ¿Cómo vamos a llamarlos a estos? A ver, este es el fluido de Bingham. Este es un fluido pseudoplástico. Este es un fluido dilatante. Entonces, ¿existen fluidos no newtonianos? Disculpen, ¿qué pasó? Ya, estamos acá. Existen fluidos no newtonianos. Pueden ser Bingham, pseudoplástico, dilatante. A ver, una característica de un fluido de Bingham. Vemos que Bingham, su ecuación, tiene que obedecer asumiendo que existe un esfuerzo inicial, ¿cierto? Entonces, podríamos decir en Bingham que se va a comportar como un sólido hasta que va a tener un determinado esfuerzo importante. Después de este esfuerzo, se va a comportar como un líquido. Ese es un tipo de líquido tipo Bingham, que es un fluido no newtoniano. Entonces, un ejemplo de esto podría ser el chocolate, la pasta de dientes. No va a fluir hasta que apliquemos un determinado esfuerzo sobre él. ¿Sí? A esto hace referencia Bingham. Pseudoplástico. A ver, en pseudoplástico, a mayor esfuerzo, mientras mayor sea el esfuerzo, mayor va a ser la fluidez que va a tener. Un ejemplo de este es el ketchup, la pintura, la mostaza. ¿Ok? Este es un pseudoplástico. Un dilatante. Un dilatante podríamos es el tema de fluidos no newtonianos.
¿Ok? Ahorita solamente vamos a ver. ¿Se cortó? A ver, a ver, a ver. Sí, profe, ¿podría repetir? Se cortó Profesora, el audio. disculpe, Ajá. se Ya, quedó en ok. dilatante. Dilatante. ¿No me han escuchado nada más? Justo les No, estaba diciendo profe. las preguntas del examen. O sea, hasta dilatante. Mentira. Ya, ok, voy a repetir. Ya. Nada, es una broma, chicos. Ya, a ver. A ver. Decimos, fluidos newtoniano va a obedecer a esta fórmula de acá. Fluidos no newtonianos puede ser Bingham, puede ser fluido plástico, puede ser dilatante. Bingham necesita un esfuerzo para poder empezar a fluir. Pseudoplástico, habíamos dicho que a mayor esfuerzo iba a ser mayor la fluidez, ¿cierto? Pero iba a obedecer a este tipo de ecuación que iba a tener. Un dilatante es a mayor esfuerzo, mayor fluidez. Va a obedecer esta forma. Un ejemplo de este puede ser la maicena, puede ser la arena movediza. ¿Ya? Para fines de esta parte del curso, vamos a asumir que los fluidos van a ser newtonianos. En el último tema del curso de fluido no newtoniano, en el último tema del curso vamos a ver todo lo que está en verde. ¿Ok? Ahorita solamente quiero que sepan que vamos a analizar fluidos newtonianos. No vamos a ver todavía la parte no newtoniana, ¿ya? Para que no se confundan. Pero sí ya tienen que tener en claro que existe otro fluido que es no newtoniano. Entonces, si hablamos de fluido newtoniano, utilizamos esta ecuación. Y no se olviden que este mu corresponde a qué tipo de viscosidad. ¿Qué viscosidad es? Dinámica, perfecto. Listo. Viscosidad dinámica. Ahora vamos a ver un pequeño problema. Conmigo vamos a ver pequeños problemas, ¿ok? Vamos a tratar de explicar qué es lo que sucede para que queden los conceptos claros. Con su profesor de práctica, Alejandro, es ustedes, ¿cierto? Es con Alejandro, van a haber mayores problemas, de mayor nivel e intensidad, pero en este caso, conmigo vamos a ser más sencillo que puedan explicar todos los procesos que se están dando. Entonces, iniciamos. Nos dice, la distribución de velocidad para un flujo viscoso entre dos placas fijas está dado por, y me dan la ecuación de la velocidad. Las dos placas fijas son estas de acá, estas que están, ¿no? Estas dos. Están fijas, no se mueven, ¿ah? Quiere decir que el fluido está pasando por esta zona del medio. Y va a formar, disculpe, no parece. Y va a formar un perfil de velocidad. Ahora, existe un gradiente de presión. El gradiente de presión vemos que es negativo. Luego nos dicen que el espacio, ya, el espacio entre las placas fijas, entre estas dos placas, va a haber un espacio de separación que va a ser 5 centímetros. 5 centímetros va a valer. Nos piden cuál es la velocidad y el esfuerzo en la placa inferior, en esta zona, y en la parte central. Y luego nos dicen que grafiquemos el perfil de velocidad y el esfuerzo total. Para esto, la primera pregunta que les hago, ¿hacia dónde se está moviendo el fluido? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
¿Hacia dónde se mueve el fluido? ¿Se está moviendo hacia la derecha o se está moviendo hacia la izquierda? A ver, solo uno me está respondiendo, los demás. Ajá, ya. Algunos me ponen hacia la derecha, otros me ponen hacia la izquierda, pero no están seguros. No están seguros. Me dicen por el gradiente. Vamos a ver, ¿qué significa este gradiente negativo? Si les pongo acá, vamos a analizar entonces este gradiente de presión, ¿cierto? Vamos a analizarlo. Vamos a decir que acá hay una presión 1. Acá hay una presión 2. Y vamos a analizar, nos dice que el gradiente de presión, vamos a ver, por acá estamos, el gradiente de presión entre la distancia existente X va a ser igual a la presión 2 menos la presión 1 entre un diferencial de X. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? Estamos determinando el gradiente de presión. Ahora, acá, si yo les digo que la presión 1 es mayor a la presión 2, ¿qué signo va a tener? ¿Qué signo va a tener este gradiente de presión? Ajá, negativo, ¿cierto? Ya. Ahora, si les digo que la presión 1 es menor a la presión 2, ¿qué signo va a tener este gradiente de presión? Perfecto, positivo. Entonces, ¿qué signo tenemos acá? Negativo. ¿Qué quiere decir? Que se está cumpliendo que la presión 1 es mayor a la presión 2. Entonces, se está cumpliendo esto de acá. La presión 1 es mayor a la presión 2. Repito la pregunta. ¿Hacia dónde se está moviendo el fluido? ¿Se está moviendo hacia la derecha o se está moviendo hacia la izquierda? Ajá, hacia la derecha. Quiere decir que la presión en 1 es mayor a la presión en 2. En este lado estoy apretando más al fluido. ¿Ok? Hay una mayor presión, se está apretando más al fluido en esta zona. Por tanto, el fluido va a tener que ir hacia la zona de menor presión. ¿Sí? Va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Entonces, se está moviendo hacia la derecha. Acá hemos determinado que va hacia la derecha. Listo. Ahora empezamos a analizar lo que nos piden, la fórmula. Esta es la velocidad y reemplazamos datos. Me dan la viscosidad dinámica. Es este de acá, el mu. El gradiente de presión también lo tengo. Luego, B es el ancho o el espacio existente entre las dos placas. Es 5 centímetros. Reemplazamos datos y obtenemos esta ecuación. Ahora decimos, ¿qué sucede en un Y igual 0? Cuando Y es 0, o sea, en el fondo, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser la velocidad? 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede para un Y
igual 0.02. ¿Cuánto va a ser la velocidad? Uh-huh. 0.77, ok. Metros por segundo, ¿ok? Ahora, en la zona central entre las placas, para un Y igual 0.025, ¿cierto? ¿Cuánto es la velocidad? A ver, 0.81 metros por segundo. Entonces, tenemos acá ya una forma que podríamos tener del perfil. Y decimos que en el fondo, cuando y es 0, la velocidad es 0, ¿cierto? En la parte central, cuando y es 0.025, la velocidad es 0.81. Y a 0.02 va a ser 0.77. Quiere decir que este perfil de velocidad va a tener esta forma. Ahora, ¿qué sucede en el otro lado? La parte superior acá. Vamos a ver que acá la velocidad también va a ser 0, ¿cierto? La velocidad va a ser 0. Y por una zona como un espejo que vamos a ver, ¿no? Se va a cumplir exactamente lo mismo en este otro lado. Siendo su velocidad máxima el punto 0.81. Graficar bien entonces acá. Bueno, algo así puede ser. Entonces tendríamos una forma muy similar a esa, donde la máxima se va a dar en la zona central, que corresponde a 0.81. Entonces acá tenemos identificado lo que nos indica cuál es la velocidad en la parte inferior y la parte central entre las dos placas. Y grafique el perfil de velocidad. Tengo el perfil de velocidad. La siguiente parte que nos falta es calcular el esfuerzo en la placa inferior en la parte central. El esfuerzo, sabemos que está por la ecuación de Newton, ¿cierto? Y básicamente relaciona la viscosidad dinámica y el gradiente de velocidad. ¿Puedo calcular el gradiente de velocidad? ¿Puedo calcularlo el gradiente de velocidad? Porque la viscosidad la tengo. Pero el gradiente de velocidad es solo derivar la velocidad en función a y. Ajá, excelente. Entonces, esta fórmula que tengo de velocidad la derivo en función a y. Y me va a salir esta expresión. ¿Sí? Entonces, tengo el gradiente de velocidad. Reemplazando
en la ecuación que tenemos acá del esfuerzo, pongo el esfuerzo igual a la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. Reemplazando datos vamos a obtener esto. Ahora empezamos a analizar en diversos puntos. Y decimos, para un y igual 0, ¿cuánto vale el esfuerzo? ¿Cuánto vale ahí el esfuerzo? Uh-huh. 40 me pongo. 40 unidades newton metros cuadrados, ¿cierto? Ahora, para un y igual 0.02, ¿cuánto vale el esfuerzo? Uh-huh. ¿Cuánto sale el esfuerzo? Para un y igual 0, ¿cuánto vale el esfuerzo? Ah, no, 0, que estoy viendo. Disculpe. 0.025. El 0 ya lo hemos determinado. Para un y igual 0.025. No me dicen nada. 0, ¿cierto? Si me equivoco, chicos, tienen que decírmelo, ¿ah? A veces me distraigo un segundo y ya. Pongo otra cosa y ustedes justamente tienen que estar siguiendo. Todo lo que hago tienen que seguir y si me equivoco en algo, profesor, acá se ha equivocado. Ya, listo. Entonces tengo acá mi información para el esfuerzo. Vamos a empezar entonces. El esfuerzo, ¿cómo lo graficaríamos? Vamos a ponerlo acá. Poner acá una línea representativa. Y en la parte central decimos que el esfuerzo va a ser igual a 0, ¿cierto? En la parte del fondo el esfuerzo va a ser 40. Acá en el fondo el esfuerzo es 40. A 0.02 metros de distancia el esfuerzo va a ser 8. Quiere decir que va a obedecer a una ecuación parecida a esta. ¿Ok? Y acá, por similitud, como si fuera un espejo, vamos a expresarlo de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? El esfuerzo se opone al movimiento. Quiere decir que cuando el esfuerzo es mínimo y tiende a 0, ¿cuánto va a ser la velocidad? Va a ser máxima, porque no hay una gran oposición al movimiento, entonces la velocidad es máxima. En la parte de acá, si el esfuerzo es muy grande, hay una gran oposición al movimiento, por tanto la velocidad va a tender a ser mínima, ¿sí? Acá vemos velocidad 0 y el esfuerzo es máximo.
¿Se entiende lo que es el perfil de velocidad? Hasta acá hemos respondido la pregunta A y B. ¿Se entiende lo que es el perfil de velocidad y los esfuerzos? Perfecto. Ahora vamos a hacer una pregunta adicional. Vamos a ponerlo por acá. Acá está la pregunta adicional. ¿Qué dice? ¿Cómo afecta la temperatura a la forma del perfil de velocidad? ¿Cómo afecta la temperatura a la forma del perfil de velocidad? Este perfil de velocidad se va a ver afectado si yo aumento la temperatura. ¿Qué opinan? Ok, sí. ¿Qué va a suceder con la velocidad si yo aumento la temperatura? Aumenta, ok. Vamos a ver. Si aumento la temperatura, ¿qué va a suceder primero con la viscosidad? Se vuelve más fluido, se vuelve más rápido. Ok. A ver, para que se acuerden qué es lo que sucede cuando es líquidos, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, les invito un caldo de gallina, pero se los doy frío, ¿qué me dirían? Les doy un caldo de gallina frío. No, pues, no, que no, gracias, tiene microondas. No, pues, ¿qué, qué me dirían? Que está feo, ¿cierto? ¿Por qué está feo? ¿Qué consistencia tiene? Ajá, me ponen, está gelatinoso, está espeso, podríamos decir, ¿cierto? La palabra adecuada es que está viscoso, ¿ok? La palabra adecuada sería que está viscoso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, ponerlo acá, disminuimos la temperatura, lo que va a suceder, aumenta la viscosidad. ¿Y qué sucede si ahora les doy el caldo de gallina caliente? ¿Qué va a suceder con la viscosidad? Disminuye, por eso es que ustedes lo pueden comer de manera más fluida, ¿cierto? Porque está caliente, o sea, no sienten nada espeso y lo comen tranquilamente. Entonces, esto se cumple para líquidos, ¿ok? Para que se acuerden de ese ejemplo. Para líquidos se cumple que a mayor temperatura, menor viscosidad. Y a menor temperatura, mayor viscosidad. En el caso de los gases, sucede que cuando elevamos la temperatura, aumentamos la viscosidad. ¿Ok? Eso sucede con los que son gases. Pero ahorita estamos viendo un líquido. Entonces, se va a cumplir esta condición. Espero que si en el examen les preguntan algo similar, sepan qué responder, ¿sí? Miren que hasta ejemplitos les doy, ¿ah? Ahora, elevamos la temperatura, entonces, ¿qué decimos? Que disminuye la viscosidad. Si disminuye la viscosidad, ¿qué sucede con la velocidad? Vemos la ecuación. Vemos la ecuación que esta
viscosidad mu disminuye. Si esto disminuye, la velocidad aumenta, ¿ok? Si disminuye U, la velocidad aumenta. Entonces decimos que la velocidad aumenta. Hemos respondido a la última pregunta hecha. Ahora, si tenemos que graficar eso, sabemos que los bordes, la velocidad va a seguir siendo 0. Entonces tendríamos un perfil de velocidad como este, en el que vemos que la velocidad va a aumentar. Este sería su nuevo. ¿Okay? ¿Queda claro los conceptos y la metodología? Sí, excelente. Vamos. Siguiente pregunta. A ver. Nos dicen, se tienen dos placas planas. Esta es una placa que está en azul y esta es otra placa, ¿ya? Dos placas planas de forma rectangular, de dimensiones 0.18 por 0.04. Entonces me están dando el área de la placa plana de arriba. Profesora, disculpe, Entre ellos hay un fluido. el ejercicio. Sí, ya cambié. A ver, gracias. A ver, a ver. A ver, ¿ahora logran verlo? Ya, listo. Ya, gracias. Cualquier inconveniente me pasan la voz, así como lo están haciendo, ¿ya? Excelente. Listo, ahora sí. Nos dice acá. Se tiene dos placas planas de forma rectangular. Acá tenemos las dos placas planas que están en azul, de dimensiones 0.18 por 0.04. Entonces me están dando el área de la placa plana. Entre ellas hay un fluido. El fluido acá está en celeste de espesor 0.02. Entonces acá vamos a decir que todo esto es E, el espesor. La placa superior se mueve hacia la derecha con una potencia de 15 watts. Quiere decir que se está moviendo la y por tanto la porción de fluido, velocidad que se quiera, y nos dicen que la placa se mueve a 0.2 metros por segundo. Asuma que el perfil de velocidad es lineal. Nos dicen que va a adquirir un perfil de velocidad lineal. Hallar la fuerza F, la viscosidad dinámica y cinemática. Entonces, vamos a empezar a analizar acá. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver, nos dan como datos, nos dicen que la potencia es 15 watts. Okay, vamos a poner acá. La potencia es igual a 15 watts. Nos dan la velocidad 0.2 y nos dan el espesor 0.02, ¿ok? Listo. Estos son los datos que nos dan el problema. Ahora, ¿a qué es igual la potencia? ¿A qué es igual la potencia?
A ver, ¿a qué es igual la potencia? A ver, chicos, esto es recordar de física, de sus cursos anteriores. Ajá, trabajo entre tiempo, ¿ok? Y trabajo, ¿a qué es igual? Fuerza por distancia. Entre el tiempo. Y de acá, pueden decir ustedes que la potencia también es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Ok? Entonces, la potencia, ¿cuánto es? 15. La fuerza, F, y la velocidad, 0.2. Entonces, me dicen cuánto vale la fuerza. Perfecto, 75 newtons. Listo. Tenemos cuánto vale la fuerza. Nos piden allá la fuerza F, ok, esto ya está. Y la viscosidad. Para eso nosotros sabemos que se va a cumplir la ley de la viscosidad de Newton, ¿cierto? En la que el esfuerzo es igual a la viscosidad dinámica, gradiente de velocidad, vamos a ponerle en función a z, y esto es igual a la fuerza entre el área, ¿cierto? Esta es la ecuación. Y vamos a decir que este es el eje z. Entonces vamos a hacer una proyección de esta parte del fluido. Hacer una proyección de toda esta parte del fluido, ¿ok? Acá z vale 0 y acá z vale 0.02, ¿cierto? Que es el espesor. Listo. Ahora vamos a graficar cómo sería acá el perfil de velocidad. Básicamente vamos a tener que acá la velocidad del fluido va a ser igual a la de la placa. Velocidad igual 0.2 metros por segundo. ¿Y cómo va a ser en el fondo? En el fondo la placa no se mueve. Entonces, como en el fondo la placa no se mueve, vamos a decir que acá la velocidad es 0. ¿Ok? Si la velocidad ahí es 0, uy, ¿qué pasó? Listo. Nos dice que forma un perfil de velocidad lineal. O sea, va a formar esta línea que vemos acá, la que hemos puesto acá en rojo. Un perfil de velocidad lineal. Quiere decir que posiblemente la forma que vaya a tener el perfil sea como lo vemos ahí. ¿Ok? Una línea, va a tener la forma de una línea. Y posiblemente las velocidades sean de esa forma. Teniendo en cuenta que siempre en el fondo la velocidad va a ser 0 y en la parte superior la velocidad va a ser 0.2 porque es dato de problema. Ahora sí, de esta ecuación que tenemos de la ley de la viscosidad de Newton, tenemos la fuerza, si la tenemos, ¿cierto? Tenemos la fuerza. ¿Tenemos el área? También lo tenemos, el área de contacto con el fluido. ¿Tenemos el gradiente de velocidad? Este es el dato que nos están pidiendo, esta es la incógnita, la viscosidad. ¿Tenemos el gradiente de velocidad? ¿Podemos obtenerlo? Sí, porque me dicen que va a tener un perfil de velocidad lineal. Si me dicen que va a tener un perfil de velocidad lineal, sé que la ecuación que va a obtener esto va a ser similar a la de una línea. Entonces podríamos decir que la velocidad es igual
a z más b, que sería lo mismo si lo expresamos como lo que es la ecuación de una recta y igual a mx más b. ¿Se acuerdan esa expresión y igual a mx más b, la ecuación de una recta? Solo que ahora lo hemos expresado en función de nuestras variables que tenemos. Velocidad igual a por z más b. Acuérdense que la velocidad va a variar con la altura, ¿ok? Va a variar con respecto a la altura z que tengamos. De acá empezamos a deducir y a reemplazar datos para determinar los valores de a y de b. Y decimos, a ver, para un z igual 0, la velocidad, ¿cuánto va a ser? 0, ¿cierto? En un z igual 0, la velocidad va a ser 0. Para un z igual 0.02, la velocidad va a ser 0.2. Listo. Entonces tenemos acá nuestras condiciones. En base a esto determinamos cuánto va a valer A y B. Reemplazamos. Para un z igual 0, la velocidad es 0. Velocidad 0 es igual a A por z más B. ¿Cuánto vale B? 0, ¿cierto? Acá está fácil. Ahora, la siguiente, la velocidad 0.2 es igual a por z, 0.02, más b, pero b es 0. ¿Cuánto vale a? 10. Quiere decir que la ecuación de la velocidad va a ser igual a 10z más 0. Esta es la ecuación. Por tanto, yo necesito el diferencial de b con respecto a z, o sea, el gradiente de velocidad. Derivo diferencial de la velocidad con respecto a z. Y esto me va a dar 10. Por tanto, ya tengo el dato que necesito. Y calculamos. El esfuerzo es igual a la viscosidad, que no lo sabemos, gradiente de velocidad 10, igual a la fuerza 75, entre el área 0.18 por 0.04. ¿Cuánto vale la viscosidad? A ver, 1041, ok, 1041.67, sí, newton, segundos, metros cuadrados, ok. Acá tengo la viscosidad dinámica. Ahora, nos dice también calcular la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática va a ser la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. ¿Me dicen qué tipo de fluido es? No, no es cierto, no me dicen qué tipo de fluido es. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí o tengo que asumir un dato? La ecuación corresponde a un fluido newtoniano, ¿ah? Pero ¿qué densidad uso? Como no sé qué densidad de fluido hay, voy a utilizar la más conocida. Entonces vamos a decir
que asumimos, vamos a ponerlo mejor acá arriba, para que quede ahí bien en claro, asumiendo que es agua, vamos a decir que la densidad es igual a 1000 kilogramos entre metros cúbicos, ¿ok? Estamos asumiendo un dato porque nos está faltando cuál es la densidad del fluido. Entonces vamos a asumir esa información. Y esto va a ser igual a 1041.67 entre la densidad 1000. ¿Cuánto sale la viscosidad cinemática? Uh-huh. 1.04, ¿ya? Metros cuadrados entre segundos. Listo. Ya tenemos nuestra viscosidad cinemática. Ojo, que si esto sucediera en un examen y no les dan el valor de la densidad del fluido que está pasando, ustedes tendrían que ponerme asumiendo que es agua y me ponen el valor de la densidad. Si no me ponen esto y en automático ustedes reemplazan, yo puedo tachar la respuesta, porque ustedes no me están diciendo qué están asumiendo, simplemente están poniendo datos, nada más. Entonces, si por algún motivo sucediera esto en una evaluación, ustedes tienen que poner qué han asumido como dato. Puede ser que ustedes pongan ya, yo imagino que es agua, pero puede ser que otra persona diga, no, yo quiero asumir que es otro valor, que es otro tipo de sustancia. Entonces, yo no puedo poner un calificativo aprobado a esto si ustedes de antemano no me han puesto que han asumido, qué tipo de fluido han asumido. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Es lo mismo, solo que lo había pasado acá. Listo ya. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro? Perfecto, ya. Vamos a hacer un break de 15 minutos para entrar a otro tema, ¿ya? Vamos a entrar a lo que es la estática de los fluidos hidrostáticos. Así que 15 minutos de break. Van, desayunan bien, toman su café, su manzanilla y regresan en 15 minutos, chicos.